Bendiciones. Evangelio de este hermoso miércoles 10 del mes de noviembre está tomado de San Lucas, en su capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y quiero iniciar esta breve reflexión en el poderoso nombre de Cristo, citando lo que nos dice el Señor en San Mateo 11:28, bendito sea el Señor. Y dice la palabra allí lo siguiente: Venid a mí los que van cansados y agobiados, llevando pesadas cargas, y yo les aliviaré, bendito sea el Señor. Como indicando, hermano, hermana, que todo aquel que se acerque a Jesús confiando plenamente en su corazón, nunca jamás quedará defraudado, bendito sea el Señor. Porque en Jesús encontrará todo aquello que buscaba, bendito sea Dios. Porque para Dios, hermanito, hermanita, nada es imposible, bendito sea el Señor. Y es a propósito de lo que nos dice este hermoso texto bíblico, San Mateo 11, bendito Dios, es exactamente lo mismo que se viene a manifestar en este hermoso evangelio, bendito sea Dios. Y bien dice este hermoso evangelio a partir de versículo 2 en adelante lo siguiente, y dice: Al entrar Jesús en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos, bendito sea el Señor. O sea, salían al encuentro de Jesús 10 personas que tenían una terrible enfermedad, por la cual toda la comunidad les rechazaba a ellos, bendito sea el Señor, hasta el punto, bendito Dios, de considerarlo impuro ante la presencia de Dios, bendito sea el Señor. Pero bien dice la palabra que esos 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús. Se encontraron con Jesús, bendito sea el Señor. Y es interesante, hermanito, hermanita, resaltar 4 enseñanzas sumamente importantes para nuestra vida en la fe de este hermoso texto bíblico, bendito sea el Señor. Y la primera que podemos resaltar en el poderoso nombre de Cristo es que bien dice el Evangelio que estos 10 leprosos salieron al encuentro del Señor. O sea, bendito Dios, se levantaron en fe. Se levantaron confiando plenamente en sus corazones en que la solución a esa enfermedad la encontrarían en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Y es exactamente lo mismo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de ti, hermanito, de ti, hermanita.
Que tú puedas levantarte en fe, que tú puedas levantarte confiando plenamente en tu corazón que la solución a ese problema, que la solución a esa enfermedad, que la solución a esa situación que tú estás viviendo la encontrará en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Porque para Dios, como bien dije ahorita, nada es imposible. Bendito sea el Señor. Y la segunda enseñanza que podemos resaltar en el nombre de Cristo es, gloria a Dios, que bien dice la palabra, que estos 10 leprosos se encontraron con Jesús. Y bien dice el Evangelio que al encontrarse con Jesús, escucharon la voz del Señor. O sea, pusieron atención al Maestro, abrían el oído de su corazón para escuchar al Señor, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que no solamente escuchan al Maestro, sino que también hacen caso a lo que el Señor le está diciendo. Bendito Dios. O sea, obedecen al Señor. Y es lo mismo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros podamos obedecerle, que nosotros podamos escuchar su voz, que nosotros podamos, hermanos y hermanas, poner en práctica lo que el Señor nos está pidiendo a través de su sagrada palabra, bendito Dios. Y bien dice el Evangelio que a medida que estos leprosos iban cumpliendo con lo que el Señor le había pedido, gloria a Dios, quedaron sanos los 10. Porque así es el Señor, hermanos y hermanas. Cuando hay un corazón que le obedece, cuando hay un corazón que le escucha, cuando hay un corazón que verdaderamente vive la fe a manera de Cristo, entonces el Señor se manifiesta grandemente. Entonces el Señor sana nuestras enfermedades y nos limpia de todo mal. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y aquí viene ya lo que es la tercera enseñanza, hermanito, hermanita, que es el agradecimiento. Y bien dice la palabra que al quedar sano los 10, uno de ellos al verse sano, gloria a Dios, se dio vuelta y volvió donde Jesús, alabando y glorificando en alta voz al Todopoderoso, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que estando frente a Jesús se tiró rostro en tierra, agradecido inmensamente con su Maestro. Porque es así, hermanos y hermanas. Debemos ser agradecidos con el Señor. Y ser agradecido con el Señor es nunca olvidar a aquel que nos llamó, aquel que nos restauró, aquel que nos salvó, aquel que nos dio vida nueva, bendito sea el Señor. Y nunca olvidar el llamado de aquel que hizo todo por nosotros para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva, hermanito, hermanita, es permanecer en el Evangelio, es permanecer en su amor, es permanecer cumpliendo con lo que nos dice la sagrada palabra, bendito sea el Señor. Dice la palabra que al estar frente a Jesús, Jesús le dijo, ¿acaso no quedaron sanos los 10? ¿Dónde están los otros 9? Bendito sea el Señor. ¿Dónde están los otros 9? Dice el Señor. Los otros 9, bendito Dios, lamentablemente fueron malo agradecidos. ¿Y cuánto entre nosotros no hay como esos 9 que se fueron y no agradecieron al Señor? ¿Cuánto entre nosotros, bendito sea el Señor, después que reciben el milagro, después que reciben la obra de Dios, después que reciben sanación, se olvidan de aquel que les sanó, se olvidan de aquel que les llamó, se olvidan de aquel que les restauró, bendito sea el Señor? ¿Cuántos de nosotros no son así? Y la pregunta que te quiero hacer ya para finalizar este hermoso evangelio, hermanos y hermanas, es: ¿de qué lado tú estás? ¿Con cuál de ellos tú te identificas? ¿Con el grupo que se fue y no agradeció al Señor? ¿O con este solo que volvió a agradecer inmensamente a Dios? Y podemos ver, y aquí viene la cuarta enseñanza sumamente importante, que este que se devolvió agradecido con el Señor recibió algo sumamente importante que los demás no recibieron. Los demás recibieron sanidad física. Bendito sea el Señor, por este recibió mucho más que una sanidad física. Porque bien le dice el Señor al final del Evangelio, gloria a Dios, lo siguiente. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado, bendito sea el Señor. Vuelvo y lo repito, hermanos y hermanas. Dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado, bendito sea el Señor. Porque esa es la fe. Bendito Dios, esa es la fe, nunca olvidarnos de aquel que nos llamó.
Agradecerle al Señor. Esa es la fe. Esa fe que nos lleva a ir donde está el Señor. Esa fe que nos lleva a permanecer unidos a Cristo Jesús a través de su iglesia. Esa es la fe que nos da salvación a nosotros. Esa fe que nos lleva a reconocer a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga y te fortalezca siempre.